Porque es usted un aliado de Perú Libre ahora. ¿Aliado de Perú Libre? Sí, el gobierno de este país está a cargo de ese partido. Perú Libre. Sí. Yo encuentro una clara contradicción entre el general Arriola, que dirigía la DIRCOTE en un gobierno filosenderista como el de Pedro Castillo, y el de hoy, que defiende a capa y espada a la presidenta Boluarte. Que no podía haber ni un solo policía seducido por el poder, por el control. No puede. Y aquel que se deja seducir comete traición a la patria. Beto Ortiz acusa al general Arriola de haber cambiado su postura política, pasando de ser un severo crítico del gobierno de Pedro Castillo y del partido Perú Libre, a ser percibido como un aliado de la actual presidenta, Dina Boluarte, y de su partido. Preguntándole, ¿cómo es que pasa usted de ser un combatiente de la línea del gobierno de Perú Libre, un oficial que señalaba sin ningún temor que el gobierno de Pedro Castillo era filoterrorista, ahora a convertirse en su aliado? Porque es usted un aliado de Perú Libre ahora. ¿Aliado de Perú Libre? Sí, el gobierno de este país está a cargo de ese partido. ¿Perú Libre? Sí. A ver. El mismo partido que la señora Boluarte. ¿Puedo contestar? Era la vicepresidenta, ¿se acuerda? Con toda claridad. Soy peruano. Entonces, a ver, cuéntenos. Primero, si yo fuera aliado, ¿no hubieran pedido hoy día la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República? O que renuncie o que me pasen al retiro. La bancada de Perú Libre también pide que se vaya Dina Boluarte. Claro. Sí. Porque entonces, pero usted me dice Perú Libre. Bueno, pero a ver, es que Perú sí, Libre, le entiendo perfectamente. Perú Libre tiene facciones, como las tienen varios partidos. Sí, le entiendo perfectamente. A lo que voy es que usted fue nominado, como usted mismo lo ha recordado, a muchos premios, a muchas condecoraciones, en los años anteriores, porque se le consideraba, junto a la fiscal Patricia Benavides, por ejemplo, un defensor de la democracia. Y entonces, ahora que usted forma parte de este gobierno, cuya cabeza es una señora que todavía no nos puede explicar cómo tiene relojes Rolex, por ejemplo, todavía no nos puede explicar qué hacía el cofre en el condominio Mykonos, por ejemplo, usted sostiene que no estuvo, pero hay imágenes. Yo encuentro una clara contradicción entre el general Arriola, que dirigía la DIRCOTE en un gobierno filosenderista como el de Pedro Castillo, y el de hoy, que defiende a capa y espada a la presidenta Boluarte y sobre todo sostiene que las evidencias que han encontrado sus propios colegas de la policía investigando a Vladimir Cerrón son falsas. Es decir, usted cuando ha salido en público a decir, le discuto a cualquiera que Cerrón no estuvo en el condominio Mykonos, usted le está discutiendo a la propia policía, porque es la policía que ha hecho la investigación. Y entonces, yo encuentro que de pronto el poder ha hecho que usted esté más del lado de la señora Boluarte que de sus propios compañeros de la policía. El general negó categóricamente cualquier alianza con Perú Libre o con el gobierno actual, argumentando que su lealtad es a la Constitución y a las leyes del país. Aseguró que no responde a ninguna facción política. Primero, yo no estoy del lado de ningún gobierno y de ningún partido. Solamente me refería a Perú Libre por el lápiz. ¿Cierto? No, claro, pero es que sí, es el partido de gobierno, aunque hay un sector que está en contra. Yo soy una persona que me debo a la constitución política del Perú, del Estado, y a las leyes. No soy ni de derecha ni izquierda, ni del centro. No puedo serlo, además. Como todos los políticos. Ningún político es de izquierda ni de derecha, eso es un clásico. Y mire que tampoco puedo opinar en eso. Pero mire. El general fue también cuestionado por sus declaraciones públicas en las que defendía a Cerrón, afirmando que no existían pruebas concluyentes de su presencia en el condominio. Sin embargo, el oficial aclaró que no había descartado completamente la posibilidad de que Cerrón estuviera allí,
sino que sus comentarios se basaban en la falta de evidencia sólida. Pero mire, yo no he dicho en ningún momento tajantemente de que Vladimir Cerrón estuvo ahí. Que no estuvo. Que no estuvo. Yo digo, tengo altas probabilidades, ¿sí?, de que él no estuvo ahí. Por eso Después está usted contradiciendo la investigación policial que sostiene que estuvo ahí. Algunas actividades de inteligencia. Hay imágenes de dos autos de la Presidencia de la República en el condominio de Mykonos. ¿Qué hacían ahí? Sí. Yo no debería contestar eso, pero lo hago. Gracias. Porque soy un amante de la verdad y vengo con esa verdad siempre. Mire, ese auto estuvo el 24 de febrero. La intervención que hago yo fue el 16 de enero a las 9:40 de la noche, o sea, 21:40 horas. Y eso fue el 16 de enero. Tomo conocimiento el mismo 16 de enero a las 15 horas por intermedio de los órganos de inteligencia. Y luego convoco inmediatamente a 100 efectivos, me comunico con el general Carlos Llerena, de Greco, del SWAT, para hacer la operación. Pero estábamos a 18 kilómetros de ahí, para hacer la operación. Y armamos la operación. Y faltando 2 minutos para la operación, es que yo doy cuenta a mi comando, porque así habíamos convenido. Hicimos la operación toda la madrugada hasta el día siguiente y después nos hemos quedado. Pero recordemos que el día 21 de enero viene el relevo del director de Inteligencia Nacional y también del comandante general Jorge Angulo. Y por consiguiente entra Sanabria, que estaba en el número 4, a ser comandante general, y yo, que estaba en el número 5, paso a ser jefe del Estado Mayor General. Y entonces yo no he desconocido nada de las operaciones, por el contrario, he ido hilvanando y he hecho las verificaciones. ¿Usted no reconoce esa frase? A ver. Cerrón no estuvo en Mykonos, se lo discuto a cualquiera. Lo que yo dije es esto, lo que acabo de decir. Revíselo, por favor, en el Congreso, y revíselo también en la entrevista que le daba a Maricel Linares hace 2 días acá. Sí, con toda seguridad se lo digo. Invito a que revisen. ¿Qué piensa de Vladimir Cerrón? Yo soy el primero que pide la detención preliminar de Vladimir Cerrón por el delito de terrorismo en la modalidad de obstrucción a la investigación del delito de terrorismo que todavía subsiste en el decreto ley 25475. ¿Usted puede pedir que se le... Por supuesto, siempre pedimos. Pedimos al Ministerio Público. Pero depende del Ministerio Público. Claro, y el Ministerio Público le pide al juez. En este caso, el Ministerio Público no le pidió al juez, ¿sí? Y sobre ello hubo una ceremonia en la cual el 22 de junio se le rindió homenaje a los defensores de la patria. 2 días antes, Vladimir Cerrón había dicho en unas reuniones estas que tiene que solamente estaban administrando el poder, pero que no controlaban el poder, que solamente lo gestionaban, porque si controlaran el poder, si lo tuvieran realmente, controlaran el ejército, la policía, el tribunal de magistrados, la burguesía estatal y el clero. Y nadie dijo nada. Ese 22 de junio, que fue un día del rescate de los rehenes, yo me manifesté porque ahí estaban las personas con habilidades diferentes por resultado de la lucha contra el terrorismo, y estaban con los brazos cortados, sin piernas, con la vista, sin vista, y me referí a ellos, a mis hermanos policías, que no podía haber ni un solo policía seducido por el poder, por el control, no puede. Y aquel que se deja seducir comete traición a la patria. Eso lo dije con mucha claridad, porque soy una persona institucionalista. Se le cuestiona por qué no se solicitó un allanamiento completo del condominio, sugiriendo que se podría haber capturado a Cerrón si se hubieran inspeccionado todas las casas. El oficial responde que se actuó con la información que tenían en ese momento y que tomaron las decisiones basadas en las probabilidades de éxito. ¿Por qué no se pidió, a través de la Fiscalía, que
el juez permitiera el allanamiento de todo el condominio, porque lo que se vio fue que revisaron algunas casas. Porque si Pero pedimos... si hubieran entrado casa por casa, muy probablemente hubieran podido capturar a Entramos Cerrón. casa por casa. ¿A todas las casas? A todas las casas del sector D, del sector D, donde la señal apuntaba más a un número, al D56, y ahí alrededor unos 50 metros, 100 metros. Y entramos casa por casa. Y no pedimos autorización judicial porque tenía que ser la operación ya, porque la información estaba caliente. Y en esas circunstancias de información es que hemos ingresado, conmigo a la cabeza, y solicitando a cada propietario o conductor de inmueble esta facultad constitucional que tiene la policía de ingresar cuando hay flagrante delito o cuando hay la autorización y consentimiento del propietario o quien conduce. También cuando hay un peligro de salubridad. Déjame ver si entiendo entonces. Usted nos dice que para algunos inmuebles tenían permiso y para otros no. No. Nuestra misión era entrar a los inmuebles de la parte D, que tenía como 68 inmuebles. Y de acuerdo a la información de inteligencia, sobre el inmueble 56 había como un como una tachuela. Decía, acá es donde pinta más. Y yo dije, ¿han hecho una verificación al respecto? Y me dijeron, sí. ¿Esto es geolocalización? No, son otras técnicas, son otras formas. Muy bien, le digo. Sí, pero había que tomar la decisión e ingresamos, sí, y conmigo a la cabeza, como le digo, y hemos hecho toda la madrugada. Y después, ¿por qué? Porque la información era que 2 días antes había ingresado, que había venido de otro condominio y había ingresado a las 4 de la mañana. Y dice, ¿y tenemos imágenes de eso? No. ¿Y qué cosa? El operativo fue día martes, ¿correcto? Sí, y esto había ingresado la madrugada del domingo. Porque las personas que veranean van los fines de semana. Sí. Entonces un martes no habría realmente mucha gente, ¿no? No, sí había, es verano, es 16 de enero, sí había gente. Había gente. Había gente, habían unas casas que estaban vacías del D y como a la 1, 2 de la mañana alcanzaban las, ¿cómo se llaman? Las llaves. Y drones, un control, sí. Le agradezco los detalles.